la mayoría de los que estamos aquí, creo yo, en algún momento de nuestra vida sabemos lo que no es tener lo suficiente, ¿sí? Algunos otros hemos pasado por momentos también donde tenemos lo suficiente. Y hay gente que hace del no tener un problema, ¿sí? Otros que hacen del tener un problema. Entonces los problemas pueden llegar porque no tenemos o porque se tiene. ¿Es así o no es así? Y con razón el apóstol Pablo dijo: yo sé ser feliz teniendo o no teniendo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hay una historia en la Biblia que me parece maravillosa, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 8, el versículo número 1. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer. ¿Alguien en algún momento aquí ha vivido eso, no tener que comer? Bueno, sigue diciendo el texto: como no tenían que comer. El verso 1, no he terminado, Jessica, por favor. Dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, verso 2: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hasta ahí. Entonces, usted conoce, ha leído los evangelios y se da cuenta que a Jesús lo seguían multitudes por diferentes motivaciones. Algunos seguían a Jesús por un milagro, otros seguían a Jesús porque sabían que en Él estaba la vida y que fuera de Él no había nada. Otros seguían a Jesús para criticarlo y para mirar en qué se podía equivocar, cómo podemos acusarle. Pero a Jesús le seguía mucha gente. Y parece que hubo una campaña de 3 días donde la gente dijo: Jesús está en tal lado, y la gente se fue, y eran multitudes. Entonces se fueron, y la gente ya sabía que a Jesús le gustaba predicar largo. Jesús era de tiro largo. Entonces se iban. Yo me imagino que se llevaban comida en fiambre, tamales, se llevaban, bueno, en fin, a comer. Pero después de 3 días parece que el alimento que llevó la gente se había escaseado, ya no estaba. Entonces Jesús vio esa necesidad. Yo creo que Jesús ve nuestras necesidades. Es más, Él ve nuestras necesidades antes de que nosotros las veamos. Puede ser que Él esté viendo en nosotros necesidades, y no me refiero solamente materiales o económicas. Puede ser que Él esté viendo en nosotros necesidades que nosotros aún no hemos visto. Entonces Jesús, aquí la Biblia cuenta que vio la necesidad y le presentó ese desafío a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Si usted se acuerda, en una primera ocasión pasó algo similar, donde muchos siguieron a Jesús, no había para comer, ya era tarde, pero en esa ocasión fueron los discípulos los que vieron la necesidad y le dijeron a Jesús: despida a esta gente, porque esta gente ya tiene hambre, despídalos. En esa primera ocasión fueron los discípulos quienes hablaron de esa necesidad, y esa fue la solución que plantearon: Jesús, despídalos para que vayan y compren. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús para ellos? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Entonces, aquí ya en esta historia es Jesús el que plantea el desafío. Jesús tiene compasión
Jesús dijo, ¿me regalas el verso 2 una vez más, Jessica? ¿Es tan amable? Dice el 2, dice, tengo compasión de la gente. Y me gusta esa expresión. ¿Tengo qué? Compasión. Jesús, ahí no dice que Jesús dijo, yo estoy preocupado por la gente. No. ¿Cierto que no? Usted no ve a Jesús diciendo, yo tengo lástima por la gente. No. O yo tengo pena por la gente. No. ¿Qué dijo Jesús? Tengo compasión. Recuerda que era una campaña de 3 días, la gente fuera de casa. Y Jesús mismo dice, tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. No tienen que comer. Entonces yo me preguntaba esto cuando yo leía eso. Yo decía, oiga, tremendo estar con Jesús y no tener que comer. ¿Cierto? Ahora, yo pensaba algo más a fondo todavía. Yo decía que más tremendo querer estar con Jesús porque no tengo nada que comer. Porque después de que Jesús los sació de pan, mucha gente quiso seguir a Jesús porque decía, y Jesús nos da almuerzo gratis. Entonces ya buscaban a Jesús, ¿por qué? Bueno, entonces aquí vamos a ver que donde está Jesús siempre hay provisión. Solo yo escuché como 10 que lo creyeron, pero yo lo creo para mí. Siempre hay provisión donde está Jesús. Siempre. Es que proveer para Dios es más importante de lo que usted y yo imaginamos. ¿Aló? Con mucho respeto voy a decir esto. Pero me parece muy triste cuando un hijo tiene que llamar por teléfono a su papá, decirle, papá, acuérdese, mande la cuota mensual. Me parece muy triste. ¿No creen ustedes? Papá, mande la cuota. Entonces, para Dios, que es nuestro Padre, proveer es muy, muy importante. Grábese eso. ¿Cuántos padres, varones, proveer para su casa es muy importante? Muy bien. Dios les bendiga por su responsabilidad. Por ejemplo, el Salmo 145, verso 15 y verso 16. Mire lo que habla la Biblia acerca de Dios. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. ¿Qué hace Dios? Abres tu mano y ¿qué pasa? Colmas de bendición a todo ser viviente. ¿No le aplaude usted a Dios por esa maravilla? Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Jesús nos enseñó que para el Padre Celestial es muy importante el proveer. Por eso en la oración del Padre Nuestro, recuérdeme qué frase habla acerca de eso. Muy bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y más adelante sigue diciendo, y perdónanos nuestras. Muy bien. Entonces, como que alguien lo dijo de esta manera y me parece interesante. Primero Jesús dijo, díganle el pan nuestro de cada día, y después, perdónanos nuestras deudas. Debería ser al contrario. Primero perdón y después el pan. Pero Jesús dijo no. Entonces mire lo importante que es para Dios proveer. Por eso usted ve la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo que nos representa a nosotros, cuando estaba en la inmunda a causa de su pecado, porque el pecado jamás paga bien, y cuando estaba en la inmunda a causa de sus malas decisiones, y el único lugar donde le recibieron la hoja de vida, lo entrevistaron y lo contrataron fue
en una cochera, alimentando cerdos. Pero le dijeron: pero usted no le va a comer la comida a los marranos, eso es para ellos. Y dice que él veía esa comida de los marranos y le daban ganas de comer. Entonces él dijo: no, ¿yo qué hago aquí? Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan? ¿Abundancia de qué? ¿Quiénes tenían abundancia de pan? Los jornaleros que le trabajaban en la hacienda del papá. Y dice: y yo aquí perezco de hambre. ¿Hola? Los que hemos tenido que ver de alguna manera con el campo, sabemos cómo come un jornalero. Un jornalero no come igual que como come alguien que trabaja en una oficina en Bogotá, por ejemplo. Que uno le ve esas loncheritas a esas personas que trabajan en las oficinas, allá una loncherita, un poquito de frutica. ¿Qué más? Quelos. En fin, uvitas ahí, yogur, todo eso. Entonces, ojo acá, vaya usted, sirva eso de desayuno a un jornalero. Eso es nombrarle a la mamá. No, claro. Usted a un jornalero, usted le tiene que servir el calentado de frijoles del día anterior, con huevo encima de la carne. Eso, ¿aló? ¿Si es así o no es así? Claro, entonces, este hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Como quien dice, si los jornaleros tienen abundancia de pan, y ese papá del hijo pródigo representa a nuestro Padre, ¿cuánto más un hijo de Dios? Bueno. Y cuando el hijo pródigo llegó, no arrepentido, porque el bandido ese llegó muerto de hambre, ¿sí? Entonces el papá, él no dijo: a ver, pídame perdón primero. No, el papá dijo: siéntese y come, porque yo sabía que usted iba a volver. No le dijo desgraciado ni nada de eso. Dijo: yo sabía que usted iba a volver, y yo, desde que usted se fue, yo dijo: voy a preparar este animalito, lo voy a engordar bien, ahora voy a mandarlo a matar, a degollar, y que me le hagan un asado bien rico a usted. ¿Le había pedido perdón hasta el momento? No. Pues ese fue el amor de Dios, y ese es el amor de Dios. Con razón el apóstol Pablo dice que su amor nos constriñe. Entonces levante su mano derecha y diga esta verdad, diga: para Dios el proveer es más importante de lo que yo imagino. Apláudale fuerte a él por eso. Entonces recuerde que leímos que en el capítulo 2, el versículo 2 de Marcos 8, Jesús dijo: tengo compasión de la gente. El verso 3, Jesús saca una conclusión y dice: si los envío en ayunas a sus casas, ¿qué va a pasar? Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Tremendo, ¿cierto que sí? Y hay gente que vive aquí cerca y no viene al culto. ¿Y de dónde venía esta gente? De lejos. Ay, viven aquí en Girardot. Ay, que no tengo para el taxi. No. Vaya, dígale a sus hermanos que viven por ahí en el campo, 2-3 horas de camino para ir al culto. Termina el culto a las 9 y vuelve y juega otra vez. Llegan a la casa a las 12 de la noche. Ahí sí no dijeron amén, ¿cierto, mis amores? Bueno, ahí dice que venían de muy lejos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿ya leí todo el 3? ¿O me faltó algo? Ya lo leí todo. Bueno, entonces Jesús dijo: se van a desmayar por el camino. Y los discípulos, yo creo que pensaron: se van a desmayar allá o aquí, pero se van a desmayar porque esa gente
Y la respuesta de los discípulos, es por eso que el título de esta palabra, si me proyectas el título aquí en este momento, el título de la palabra es Las 3 preguntas del desierto. Todos hemos pasado por desiertos. ¿Cuál fue? Ahora sí vamos al versículo 4. Vamos a escuchar a los discípulos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde? ¿Se le hace conocida esa frase? Pero sus hijos le piden algo y usted ¿qué dice? Su esposa le dice, amor, ¿y qué responde? Su esposo le dice y ella ¿qué dice? Pero ¿de dónde podrá alguien? Podrá. ¿Quién? O sea, cualquiera. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Ojo acá porque no me quite el versículo porque ahí hay 3 preguntas en una. La primera pregunta, ¿de dónde? La segunda pregunta, ¿podrá alguien saciar? Y la tercera pregunta, aquí en el desierto. Esta gente lo puede saciar, pero por allá en la ciudad, pero en el desierto nadie puede. ¿Podrá alguien? Ay, papá, y cuando usted le dice a Dios, ¿será que usted puede o no puede? Hola. Y entonces el versículo 5, mire lo que dice Jesús, les hace una pregunta. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, ¿cuántos? 7. Jesús no preguntó por lo que no había. Jesús preguntó por lo que sí había. Ojo a esto. Cuando usted se encuentre frente a un desafío, usted no se fije en lo que no hay. Porque lo que no hay, no hay. Usted fíjese en lo que sí hay. ¿Cierto que sí? Algunas personas en la pandemia quebraron. ¿En qué se fijaron? En lo que no había. Otra persona en la pandemia la sacaron del estadio. ¿Cierto que sí? ¿En qué se fijaron? En lo que sí había. Entonces de ahí una vieja frase que escuchamos hace muchos años. Usted se la va a decir a su vecino y dígale, comienza con lo que tienes. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, dijo, no, pero estos 7 panes, chichigua de panes, hasta mire, están duros. No. ¿Qué hizo Jesús? Habiendo dado ¿qué? Gracias. No me voy a quejar por lo que no tengo. Voy a dar gracias por lo que tengo. ¿Decimos amén? Cuando usted ve a su esposo allá explayado, durmiendo, roncando, eso es lo que usted tiene. Usted dígale, papá Dios, pues, del ahogado el sombrero. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Habiendo dado gracias. Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Verso 7. También unos cuantos pececillos.
pocos. ¿Pero qué hizo? Los bendijo. Es que lo poco con la bendición de Dios es otra cosa. Lo mucho sin la bendición de Dios. Por eso que creemos en el poder del diezmo o en el poder del obedecer. Porque quienes hemos comprobado y se nos ha revelado esta verdad, sabemos que el 90% con la bendición de Dios es mucho mejor que el 100% sin la bendición de Dios. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, verso 8. Y comieron. ¿Y qué más? Se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado, ¿cuánto? 7 canastas. O sea, por cada pan, 7 canastas. Una canasta se recogió, perdón. Por cada pan, una canasta. Entonces me llama la atención eso. Dio gracias por los panes, bendijo los peces. Levante su mano derecha y diga: la gratitud y la bendición de Dios. No, Tacho, levante la otra mano. Perdóneme, pero dígalo otra vez. Diga, mi gratitud mezclada con la bendición de Dios tienen un poder multiplicador. Vamos a ser agradecidos. ¿Cuánto sobró? 7 canastas. Cuando faltaba, si el problema al principio era que faltaba, ahora ¿cuál era el problema? ¿Sabemos lo que es ese problema también? Entonces, no, pues esta nevera me quedó pequeña. Ahora, en Marcos capítulo 8, el verso 14, dice, no le pudieron meter el 16, ¿no? Dice, habían olvidado de traer pan. Esto fue tiempito después. Los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino, ¿cuántos panes? Un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Verso siguiente. Y discutían entre sí diciendo, ¿será porque no trajimos pan? Yo creo que debe ser por eso. 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis vuestro corazón como endurecido? ¿Cuántos aquí tienen el corazón endurecido todavía? Verso 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 2. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. ¿Y cómo remata Jesús diciéndoles? ¿Cómo aún no entendéis? Hola. Entonces mire las matemáticas del reino de Dios. Al principio multiplicó 5 panes. En el primer milagro de multiplicación de comida, multiplicó 5 panes y 2 peces. ¿Cuántas canastas sobraron? 12. En el segundo milagro, que fue el que estudiamos hoy, multiplicó 7 panes y algunos peces. ¿Cuántas canastas sobraron? O sea, mire, el primer milagro habían menos panes, pero sobró más, 12 canastas. En el segundo milagro había más panes, 7, y sobró
menos, pero ¿qué? Pero sobró. Entonces, cuando hubo menos productos, sobró más. Y si sobró, fue porque se saciaron, porque la gente tenía hambre. Si sobró, fue porque se saciaron. Entonces, termino diciendo esto, y si me ayuda en el piano, Hitza. ¿Cuáles fueron las 3 preguntas del desierto? ¿De dónde? Y con lo que Jesús hizo, de cómo le respondió esa pregunta. La pregunta era ¿de dónde? Y en lo que Jesús hizo en los 2 milagros, Jesús les dijo, pues de ustedes, vos. No les dijo así. Pues dijo, pues de ustedes. Porque les dijo primero, en el primer milagro, un niño que tenía 5 panes y 2 peces. En el segundo milagro, ellos tenían 7 panes y unos pocos peces. Entonces, ante la primera pregunta, ¿de dónde? Jesús dijo, ¿de ustedes? Adán tenía un problema. Vio al jirafa con la jirafa, al elefante con la elefanta, al león con la leona. Y él dijo, ¿y para este pechito qué? Yo veo que todas andan del el mico y la mica. Dijo, pues yo estoy solo. Dijo, yo tengo un problema, yo estoy solo. Yo dijo, yo quería que supiera que tiene un problema. ¿Y sabe de dónde va a venir la solución? De usted mismo. Lo anestesió y de su costilla. ¿De dónde? Usted va a ver siempre un modus operandi de Dios, y es ese. Hola. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Podrá alguien saciar? Porque los discípulos fueron sarcásticos. Ni siquiera dijeron, ¿podrá alguien darles algo de comer, algo? Porque usted puede comer algo y no quedar ¿qué? Saciado. Pero los discípulos preguntaron, ¿podrá alguien saciar? Yo pregunto, ¿se saciaron o no? ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Qué bonito es estar saciado, ¿cierto que sí? Y la tercera pregunta, ¿cuál fue? Aquí en el desierto. ¿En dónde fue el milagro? En el mismo desierto. ¿Y qué me quiere enseñar usted, pastor, con esta palabra? ¿Qué nos quiere hablar el Señor con esta palabra? El mismo Dios que provee en el desierto es el mismo Dios que provee fuera del desierto. Hay personas aquí que tenían mucha fe en Dios cuando estaban en medio del desierto. Pero cuando salieron del desierto, dejaron de depender de Dios para empezar a depender de sus propios recursos o habilidades. Y no importa si tú estés en el desierto o fuera del desierto, Dios te dice, yo quiero que tú nunca dejes de depender de mí. ¿Podrá alguien? Eso que tú ves es tan imposible que tú no se lo oras a Dios, tú no le dices, Dios, ¿usted será que puede o no puede? Pero Dios conoce nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene que decirle a Dios, es que yo sé que tú puedes. ¿Podrá alguien saciar de pan a toda esta gente aquí en el desierto? Sí. No importa el desafío que tengas enfrente, Dios quiere hacer equipo contigo. Otra vez, Dios quiere hacer equipo contigo.
vamos a vivir una vida agradecida con Dios. Vamos a confiar en Él. Dios no depende del sistema de este mundo. Usted y yo tampoco debemos hacerlo. Aunque en el mundo estamos, no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Y si se habla de que los recursos, que la situación y todo eso es entendible, esa es una verdad natural. Pero por encima de esa verdad hay una verdad sobrenatural. Cuando los recursos del mundo y del sistema escasean, los recursos del cielo están abiertos y dispuestos para aquellos que creen en Dios.